así nos vamos a sentir un poco más, así nos vamos a sentir un poco más cerca también y nos vamos a ir conociendo desde ahora. Bueno, antes de arrancar, quiero darles las gracias porque se han permitido hacer una pausa en estos días que yo sé que son días complejos, ¿no? Que estamos muy cerca de la Navidad, que se está finalizando el año, que estamos haciendo la planificación para el 2026 y sé que hacer una pausa en medio de tanto caos y de tantas actividades que tienen los gestores de talento y los líderes de las organizaciones como ustedes, yo sé que puede ser un reto. Así que les prometo, les doy mi promesa y mi palabra, que cada minuto de esta sesión va a valer, que cada minuto va a tener sentido y va a ser valioso porque se van a llevar muchas herramientas que van a poder ir aplicando en sus organizaciones, incluso desde hoy, ¿no? Desde hoy. Les vamos a regalar una calculadora de ROI en las acciones de talento humano, específicamente en las acciones de desarrollo de talento, así que eso va a ser muy valioso y sé que al final de la sesión Cuder les tiene preparado un sorteo que bueno, por ahí se levantó creo que una información relacionada con eso. Al final de la reunión Cuder va a hacer un sorteo para aquellos que no son clientes puedan tener acceso a la herramienta de forma gratuita y la puedan probar. Así que con eso en mente, bueno, quisiera nuevamente darles la bienvenida. Siéntanse en confianza a la hora de cualquier pregunta, de compartir sus experiencias y bueno, quédense al final para que aprovechen esos regalos que les tiene preparados el equipo de CUDA. Bien, bueno, voy a compartir pantalla y ustedes me confirman si ya se puede ver, si estamos todo ok, si me escuchan bien, Sí, ¿sí? todo bien, Jenny. Perfecto, excelente. Entonces, no olviden en el chat presentarse, por ahí es importante también saber desde qué país nos acompañan. Cuder tiene una comunidad increíble, Cuder está presente en más de 10, 11 países, creo. Entonces, hay una comunidad bueno, que su sello principal es la pasión por el talento y están distribuidos en toda Latinoamérica, así que bien interesante por ahí. Y si se presentan en el chat, entonces van a ir coincidiendo también con colegas que están en el mismo país o están en distintos lugares, ¿no? Bueno, en esta masterclass que está enfocada en conocer el ROI o en descubrir cuáles son las métricas de retorno de inversión de todas las estrategias de desarrollo de talento que aplicamos en nuestras organizaciones, nos vamos a enfocar principalmente en tres cosas, ¿no? En cómo podemos medir el ADN de talento a través de evaluaciones científicamente validadas, cómo podemos a partir de esa información diseñar rutas de desarrollo personalizadas basadas en datos, ya no basadas en la subjetividad o la intuición o lo que yo creo que debería ser. Y finalmente, cómo implementar esos planes de desarrollo para que ese talento de tu organización se transforme y se alinee con esas necesidades estratégicas que hoy estamos teniendo en nuestras organizaciones. En la era, además del desapego laboral, donde esa figura del compromiso que representaba permanencia está cambiando, el compromiso está moviéndose hacia otro tipo de definición que tiene que ver más con la contribución y el valor que entrego a mi organización, pero no tanto con el tiempo y la permanencia. Además, en una era en la que la inteligencia artificial y el avance de la tecnología va a pasos agigantados, bueno, necesitamos más herramientas en las áreas de talento para demostrar que lo que hacemos realmente tiene un impacto, no solamente en los indicadores de talento, sino en los indicadores del negocio. Y ese es el reto y ese es el acompañamiento que les vamos a brindar el día de hoy. Ahora, antes de comenzar, sí nos gustaría saber en qué momento se encuentra tu organización, ¿no? Eh, Dependiendo del momento de la organización, vamos a encontrar que hay empresas que están poniéndole mucha atención al desarrollo de talento y empresas en las que todavía estamos en camino de convencer a la gerencia general que esto es importante, que todo lo que hacemos en pro del crecimiento de la gente se ve reflejado en crecimiento del negocio. Ese es uno de los retos y justamente es uno de los acompañamientos que les vamos a brindar el día de hoy, pero antes de comenzar quisiéramos hacerles esta pequeña encuesta. Ahora sí, yo creo que está lista por ahí la encuesta, Dome. Dejo de compartir yo para que la presentes tú. Dale, buenísimo. Por ahí les acabo de enviar por el chat un enlace. Por ahí si lo ven, de Menti, lo ubican, si no, lo vuelvo a enviar.
Y ahora voy a ver qué tal están esas respuestas, si por ahí le pudieron observar, me cuentan, porque queremos saber en 5 niveles en qué momento se encuentra su organización. No se preocupen, esta encuesta es totalmente anónima, no es que vamos a ir eh, a decir, bueno, por ahí Luis Arturo nos dijo esto. No, no, tranquilas que lo que pasa en esta masterclass se queda con ustedes y con nosotros. Mi Por Domi, acá, no le vemos al URL. por acá lo acabo de enviar, lo volví a enviar, no sé si por ahí se ve, No, no si llega. no, No, Domi, no, listo. no se ve. Ahora Ahí sí. Ahí está. Ahí llegó. Sí. se fue por otros lados, se fue a pasear por ahí por España, por ahí donde la Gaby la saludó y Ah, regresó. sí, correcto. Bueno, mientras nos responden la encuesta, estoy viendo que tenemos personas conectadas desde México, desde Perú, muchas personas de Ecuador, saludos para todos en Ecuador, desde distintas ciudades de Ecuador. Eh, tenemos también muchas personas de Colombia y muchas personas de Perú. Así que bueno, excelente, excelente. Súper bienvenidos. Ok, allí va llenándose la encuesta, les agradezco. Ahí está súper nutrida esta encuesta porque, bueno, tenemos 5 niveles, ¿no? Tenemos el nivel estratégico donde decimos esto es realmente importante y es la ventaja competitiva que tiene mi organización versus otras organizaciones. Cuando necesitamos atraer talento y el desarrollo de talento interno es estratégico, realmente se convierte en una ventaja competitiva. Todos quieren venir a mi organización porque mi organización realmente le presta atención al crecimiento de su gente. Creo que también para algunos, digamos, para un buen segmento, casi ahí en empate, es muy importante el desarrollo de talento. Eso quiere decir que en sus organizaciones se invierten recursos significativos para desarrollar personas. En el nivel 3 tenemos entonces el desarrollo de talento es necesario. Tenemos algunos programas básicos, por ejemplo, en algunas organizaciones se ejecutan programas para el desarrollo de las habilidades de ventas o las habilidades comerciales, para las habilidades de servicio, digamos como los equipos principales se atienden bien desde allí. También tenemos un buen grupo de personas que nos dicen que no están midiendo el impacto de las estrategias de desarrollo y eso está bien, ¿ok? Hoy vamos a descubrir cómo podemos medirlo de una forma estratégica, de una forma objetiva, y cómo esas métricas nos van a ayudar a sentarnos en la mesa con la junta directiva, con el gerente general, con los tomadores de decisión en las organizaciones para ganar espacio, para ganar mayor espacio para lo que realmente importa hoy en las organizaciones, que es el desarrollo de talento. El desarrollo de talento tiene que ser una ventaja competitiva en tu empresa, especialmente en esta era en la que se reactiva la guerra por el talento. No sé si ustedes recuerdan que en la literatura, finales de los 90, inicios del 2000, se habló mucho de la guerra por el talento. Era esta situación donde, bueno, las organizaciones estaban peleando por los talentos más valiosos en el mercado laboral y definitivamente estamos reviviendo ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos unos momentos de evolución en términos de la tecnología, en términos de la innovación, en términos de la adopción de la inteligencia artificial, en el que definitivamente necesitamos fichar, necesitamos tener dentro de nuestra organización a los mejores. Además, en tiempos donde la gente está tomando decisiones sobre dónde coloca su talento, ya no estamos hablando solamente de que las empresas deciden a quién contratar, sino que las personas deciden dónde trabajar. Entonces, se ha vuelto complejo el tema de gestión de talento. Hay un desafío grande para todos nosotros como gestores y definitivamente trasladarnos desde ese lugar donde hoy estamos viendo que no estamos midiendo su impacto hasta el lugar de, bueno, estamos ejecutando estrategia de talento y además la estamos midiendo y estamos demostrando que todo lo que hacemos y cada dólar que se invierte en la gente tiene un retorno para la organización, es el reto que tenemos el día de hoy. Así que, bueno, gracias por participar en esa encuesta. Ya nos queda súper claro dónde estamos parados, dónde estamos ubicados. Y sea que estés en el nivel 1 o sea que estés en el nivel 5 o cualquiera de las variantes que hemos presentado, todas las herramientas que hoy te vamos a compartir te van a agregar valor. Estoy segurísima que sí. Fíjense,
podríamos asustarnos un poco si vemos las estadísticas de la encuesta que acabamos de hacer y pensar, bueno, hay una buena porción de las organizaciones que no están midiendo el impacto. Y fíjense que las estadísticas de grandes consultoras como Deloitte, que realizan estudios anuales de las tendencias de capital humano, en este caso les estoy presentando la estadística de 2024, nos dice que el 94% de los CEOs, de los gerentes generales de las organizaciones, dicen que el desarrollo de talento es crucial para el crecimiento de su empresa. Pero fíjense que solo el 27% puede demostrar que todo lo que hace en pro del desarrollo de la gente tiene un impacto en el negocio. Esto quiere decir, tiene un impacto en las ventas, tiene un impacto en el servicio al cliente, tiene un impacto en la satisfacción de nuestros clientes, la fidelización, tiene un impacto en el crecimiento de la empresa, tiene un impacto en la innovación. Entonces, fíjense, la estadística nos llama mucho la atención, al menos a mí me llama la atención, espero que ustedes también. Si 94% de los CEOs nos dicen que esto es realmente relevante, ¿cómo es que solo el 27% puede demostrar con cifras, con datos y con estadística cuál es el impacto? Bueno, para ponerlo ya en el lenguaje de recursos humanos o bajarlo al nivel de recursos humanos, también encontramos que según el estudio o el reporte de aprendizaje en los lugares de trabajo de LinkedIn, 87% de los líderes de recursos humanos dice que sí, que el desarrollo de la gente es prioritario en su organización, pero solo 15% de los ejecutivos de recursos humanos tiene métricas para probar que lo que hace tiene impacto en el negocio. Y lo que sucede es lo siguiente. Dentro de talento humano nosotros tenemos una cantidad de indicadores, de métricas, de cifras, de datos que no necesariamente conversan con los datos del negocio. Por ejemplo, cuando hablamos de capacitación o entrenamiento, decimos cuántas horas de entrenamiento está recibiendo cada colaborador, cuántos colaboradores estamos atendiendo al mes, al trimestre, al año, cuánto nos está costando esos entrenamientos, cuál es la adherencia a los programas de entrenamiento que están teniendo nuestros colaboradores, es decir, están completando sus programas de entrenamiento o no, o se están quedando en un 80%, en un 70%, en fin, tenemos un montón de métricas dentro, puertas adentro de talento humano. Ahora, ¿cómo hacemos que esas métricas se conecten con los indicadores de negocio? Ahí es donde está el desafío y eso es lo que vamos a ir descubriendo el día de hoy. La pregunta que nos va a guiar esta sesión es, ¿estamos invirtiendo realmente en talento estratégicamente o estamos invirtiendo en ilusiones o digamos como esta idea de lo que estamos haciendo que está teniendo impacto, pero no lo podemos demostrar? Fíjense, el desarrollo de talento hoy en el 2025, y esto va a seguir siendo así, yo creo que por muchos años más, el desarrollo de talento ya no es un nice to have, ya no es un Buenos días. cuando crezcamos, cuando lleguemos Aló, a este recursos nivel humanos, buenos de días. evolución de la empresa, cuando lleguemos a este nivel de Ok, facturación, ya. vamos a empezar a desarrollar el talento. No, 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 ahora es al revés. Si no desarrollamos el talento, nuestra empresa no va a poder crecer como lo está proyectando. Entonces, si gerencia general está planteando, gerencia general, comité directivo, está planteando un crecimiento para el próximo año del 25%, bueno, entonces probablemente nosotros como área ejecutora de la estrategia de desarrollo de talento también tenemos que crecer un 25%. También nuestro presupuesto tiene que crecer un 25% y nuestro impacto tiene que duplicarse o multiplicarse porque eso es lo que realmente va a llevar a la organización a escalar y a ir al siguiente nivel. Entonces, desarrollar las habilidades de nuestra gente, hacer upskilling, hacer reskilling, ya no es un me gustaría, quisiera hacerlo, tal vez el próximo año, es urgente, lo tenemos que hacer y si no lo hacemos no podemos acompañar a la estrategia de crecimiento de la organización. El desarrollo de talento entonces ya no es un beneficio. Antes decíamos, bueno, nuestra organización tiene los siguientes beneficios: desarrollo de talento, formación, capacitación. Ya no se queda simplemente allí. Esto evolucionó al siguiente nivel. Ahora el desarrollo de las personas es la base de la sostenibilidad de la organización. Las organizaciones hoy día quieren crecer, quieren ser rentables, pero también quieren ser sostenibles en el tiempo. Entonces, la palabra sostenibilidad hoy día a nivel empresarial está muy de moda. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de mantenernos en el tiempo siendo responsables con todo el ecosistema de nuestra organización,
con todo el ecosistema empresarial. Eso quiere decir con el medio ambiente, con el planeta. Eso quiere decir que tenemos que ser responsables con las comunidades y la sociedad que circunda a nuestra organización, pero también tenemos que ser responsables internamente con la gente que está con nosotros. Si nuestra organización va a crecer, nuestra gente definitivamente tiene que crecer también. Ahora, yo sé que cuando hablamos de crecimiento o de desarrollo, algunas veces pensamos como en la pirámide y en subir posiciones o jerarquía dentro de la organización y no necesariamente. Desarrollar internamente a nuestra gente algunas veces tiene que ver con moverse horizontalmente y no necesariamente verticalmente, moverse a nivel de profundidad de conocimiento o ampliar cierto conjunto de competencias que hoy son válidos, pero que de pronto para el próximo año ya van a estar obsoletos. Implica atender con agilidad y velocidad las necesidades de desarrollo de competencias que tienen nuestros colaboradores para seguir haciendo esta empresa sostenible en el tiempo. Bien, bueno, algunas estadísticas que nos llaman la atención, 61% de los trabajadores hoy día en las organizaciones a nivel mundial dice que siente una mayor carga de trabajo. Y nos podríamos decir, bueno, ¿cuál es la paradoja detrás de esto? Si efectivamente hoy día en las organizaciones la tecnología, la inteligencia artificial llegó para quedarse, está instalada y nos está facilitando ciertos procesos que hasta ahora venían siendo como muy rutinarios o muy pesados o muy operativos, ¿cómo es que el 61% de los trabajadores está reportando mayor volumen de trabajo? Cuando hacemos evaluaciones de riesgos psicosociales, observamos que la carga laboral está siendo cada vez mayor y la percepción sobre el volumen de trabajo de los colaboradores está siendo mayor. Y es porque no estamos preparados para todo el trabajo que se nos viene con los cambios y la evolución que están teniendo las tecnologías. Entonces, atención ahí, es un llamado de atención para nosotros como gestores de talento. 47% de los colaboradores a nivel mundial en el reporte de tendencias de talento humano de Deloitte nos dice 47% nos dice que sus habilidades no coinciden con las responsabilidades que tienen actualmente. Es decir, hay una incompatibilidad o hay una diatriba entre, bueno, quién soy, qué habilidades tengo y qué hago dentro de la organización. Entonces parece que hay ahí una conversación que necesitamos tener. Y 19% de los colaboradores en esta encuesta a nivel mundial dice que no se siente preparado para los cambios y para la adopción de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que, bueno, antes decíamos el futuro del trabajo es hoy, es presente, ya no sé si podemos hablar de futuro del trabajo, es tan complejo avisorar o tener una predicción certera o clara de hacia dónde se va a mover el futuro del trabajo. Es preferible hablar del presente del trabajo. Y bueno, yo les he traído algunas recomendaciones de lectura y justamente hablando de futuro del trabajo, les recomiendo mucho el libro El futuro del trabajo y el trabajo del futuro que aunque fue publicado en 2017 por Alejandro Melamed, un autor argentino, aunque fue publicado en 2017, sigue muy vigente porque justamente nos habla de cómo nos podemos preparar para todos estos cambios que ya no se van a dar en el futuro, porque bueno, en el futuro se van a dar otros, pero los cambios que hoy estamos viviendo en las organizaciones. Y para luego es tarde. Si dejamos para el próximo año nuestra preparación para aprender a adoptar estas inteligencias artificiales, estas nuevas tecnologías, definitivamente el tiempo se nos pasa y perdemos la oportunidad. Bueno, entonces con eso en mente cerramos aquí con unas estadísticas. Los líderes de las organizaciones, según este estudio, dicen que están haciendo mucho en relación con el desarrollo de talento. Y el 82% de los líderes dice que, bueno, el desarrollo de talento es una prioridad. Pero cuando bajamos a la capa de los colaboradores, encontramos la paradoja del liderazgo. Los líderes sienten en un 82% que están haciendo mucho por el desarrollo de talento, pero los trabajadores perciben un 56%, un 49% de impacto en esas estrategias sobre su trabajo del día a día. Aquí surge entonces la pregunta, ¿qué pasa si no actuamos en este momento en pro de tener estrategias claras de desarrollo de talento? ¿Qué pasa si no logramos demostrar a la gerencia general, a la junta directiva, a los gerentes, líderes de la organización, que todo lo que hacemos en pro de la gente y en pro del desarrollo tiene un impacto también en el crecimiento de la organización? ¿Qué pasa si no actuamos? Si nos quedamos ahí mi organización no hace nada por desarrollar a la gente.
¿Qué pasa si seguimos estando en ese estado de inacción? Nos vamos a hacer esta pregunta y la vamos a responder con cifras y con datos, porque definitivamente la conversación ya está más que madura, ¿no? Hemos conversado como gestores de talento por muchos años de la importancia de prestar atención y de invertir en el talento que tenemos instalado en nuestra organización, pero nos ha costado ponerle cifras, ponerle números, ponerle métricas y poder sentarnos en la misma mesa con el gerente financiero y demostrarle que estamos perdiendo dinero cuando no apostamos en la gente o estamos ganando dinero cuando invertimos en ciertas acciones específicas de desarrollo de talento. Entonces, la idea a partir de ahora es que nos podamos preparar para tener esa reunión sin miedo, sin tabúes, sin utilizar tanto la intuición y utilizar más la data. Bien, les quiero mostrar dos caras de la moneda. Vamos a ver ahora la cara de la moneda roja y la llamamos ¿qué pasa si no actuamos a tiempo? ¿Qué pasa si nosotros no tomamos acción en relación al desarrollo de las personas? Bueno, si definitivamente mi organización no hace nada en torno al desarrollo de las personas, no cobra conciencia de lo importante que es y lo estratégico que es para apostar a esa arista de la sostenibilidad humana, hemos hablado de la sostenibilidad ambiental, sus organizaciones seguramente están cuidando la sostenibilidad social o comunitaria, pero es momento de prestarle atención y desarrollar la sostenibilidad interna, la sostenibilidad del ser humano, la sostenibilidad cultural de nuestra organización. Entonces, si no actuamos en la cara de la moneda roja, vamos a ver que esas organizaciones que no actúan y que no tienen bajo su premisa o sus prioridades cuidar el desarrollo de las personas, entonces esas personas van a tener un 2.3 veces mayor probabilidad de rotación. Es decir, se va a incrementar su rotación 2 veces o más de 2 veces de lo que actualmente es. Si las organizaciones no actúan atendiendo los procesos de desarrollo humano, van a tener 34% menos productividad. Y si tú le dices a un gerente general que hay algún elemento en la organización que va a ocasionar un decremento del 34% de la productividad, te prometo que te va a prestar atención. Las organizaciones que no le prestan atención al tema de la sostenibilidad humana tienen 45% menos innovación. Es decir, están perdiendo casi el 50% de probabilidades de crear nuevos productos, de salir con nuevos productos o servicios al mercado y ganar una porción del mercado que es interesante y es importante hoy día para la rentabilidad de las organizaciones. Si empezamos a transformar entonces ese discurso de y apostarle a la gente es importante, en las organizaciones y lo empezamos a transformar en cifras como estas, que vienen de los estudios de Gallup, que vienen de los estudios de McKinsey, grandes organizaciones de consultoría a nivel mundial nos están alertando que si no atendemos el tema de la sostenibilidad dentro de nuestras organizaciones, entonces vamos a tener más rotación, menos productividad y menos innovación. Yo estoy segura, si le planteamos estas ideas a nuestro gerente general o a nuestro gerente financiero o a cualquiera de los líderes de la organización o a ustedes mismos, todos vamos a estar de acuerdo con que, oye, es momento de actuar. Las organizaciones se están enfrentando a algo que se denomina en estrategia empresarial el mar rojo, que es básicamente una competencia tanto del lado de los clientes como del lado del talento. Entonces, si estamos emprendiendo estrategias dentro de las organizaciones para cuidar los clientes, para ser más competitivos a nivel empresarial y tener más clientes, conservarlos, cuidar, ¿cómo es que eso no lo estamos aplicando puertas adentro en la organización? ¿Cómo es que no estamos teniendo las estadísticas que nos permiten demostrar que cuidar de la gente es cuidar del cliente? Voy a hacer una pausa que veo que Gaby tiene la manito levantada. Sí, Jen, muchas gracias. Nos están preguntando en el grupo, justo en esta diapositiva, ¿de dónde surgen estas estadísticas? Y también Liz nos estás preguntando cómo se puede medir la disminución de la productividad. Ahorita ya vamos a llegar justo a ese punto. Gracias, Gaby. Bueno, justamente acababa de mencionar, viene de los estudios de Gallup y de los estudios de McKinsey, las dos empresas de consultoría más grandes del mundo. De igual forma, todo lo que estemos conversando el día de hoy, les podemos pasar también las investigaciones y los artículos para que ustedes los puedan tener de respaldo. Bien. Bueno, entonces aquí les he mostrado la cara de la moneda roja, como
les decía. Pero le vamos a dar la vuelta a esta moneda porque siempre es importante entonces mirarlo desde la otra perspectiva. ¿Qué pasa entonces si actuamos, si tomamos acción en el desarrollo de talentos, si incorporamos estrategias para desarrollar a nuestra gente, para que nuestra gente pueda seguir creciendo? eh, para tener programas de formación que realmente atiendan las necesidades estratégicas del negocio y no solamente la intuición que nos dice, yo creo que los colaboradores deberían formarse en negociación. Yo creo que los colaboradores deberían formarse en servicio al cliente. Más bien, atenderlo desde la arista estratégica, desde los datos, nos va a permitir entonces tener estrategias de desarrollo de talento que le apuntan a los indicadores de negocio. No solamente a los indicadores puertas adentro de talento humano, sino a los indicadores de la organización. Quizás de igual forma, viene de los estudios de Gallup y de McKinsey, aquellas empresas que realmente sí están desarrollando talento, están teniendo, se está evidenciando, 73% más compromiso en su gente. Y recuerden que el compromiso se está moviendo desde el lugar donde estaba anteriormente. Hasta hace unos 10 años hablábamos de compromiso con ponerse la camiseta y quedarse en esta organización para dar la milla extra. Hoy día estamos hablando de agregar valor indistintamente del tiempo de permanencia de un colaborador en la empresa. La nueva generación ya no está dispuesta a quedarse más de 1.5 años en una organización, en una misma organización. Entonces, atendiendo las realidades de las nuevas generaciones, definitivamente también como investigadores, como consultores, como psicólogos, debemos entender la definición de compromiso también está moviéndose, ¿no? También está cambiando. Pero bueno, en términos generales, empresas que prestan atención al desarrollo de talento tienen 73% más compromiso, logran un 52% más de fidelización de los colaboradores. Uno de los términos que más está extendido cuando hablamos de fidelización es la retención del empleado. Sin embargo, a mí me gusta ponerle un slash y decir fidelización porque cuando hablamos de retención suena como que lo retengo en contra de su voluntad y estoy segura que ninguno quiere que los colaboradores se queden en contra de su voluntad, sino más bien porque se sienten a gusto en la empresa, porque sienten que están creciendo, porque sienten que su contribución es importante, que su voz puede ser escuchada, que sus opiniones son valiosas para el crecimiento de la empresa. Entonces ahí hablamos más de fidelización, ¿no? Y estas empresas que le apuestan al talento tienen 3.1 mayor probabilidad o mayor adaptabilidad a los procesos de cambio. Bien, entonces son organizaciones más flexibles, que tienen gente mucho más comprometida y que además logran generar mayor retención. Cuando las organizaciones tienen niveles elevados de rotación, siempre hay que ir a revisar qué estamos haciendo en términos de desarrollo de talento, qué estamos haciendo en términos de cuidado de la persona, qué estamos haciendo en términos de su salud integral, cómo está el liderazgo en la empresa, cuál es el estilo de comunicación, cuál es la cultura que tenemos en las empresas. Yo sé que muchas organizaciones, especialmente las empresas que son de tipo familiar, nos cuesta un poco a los gestores de talento como lograr el cambio, lograr darle a conocer a la gerencia general y hacerle entender y generar conciencia sobre la importancia de las estrategias de desarrollo de talento para la sostenibilidad y la rentabilidad de la empresa, porque normalmente las empresas familiares tienen como bandera, aquí siempre lo hemos hecho así, no solamente empresas familiares, pero empresas muy tradicionales, aquí siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado bien. ¿Por qué debemos cambiar? ¿Por qué debemos hacer las cosas distintas? Entonces, a continuación vamos a ver una serie de estadísticas. Bueno, ya vamos a ver un caso concreto, eh, un caso en particular de una organización de 500 colaboradores con un nivel de facturación y cómo esto impacta en los números y las cifras de venta y de facturación de esa empresa. Entonces, pero antes voy a hacer aquí una pausa y creo que tienen por allí unas preguntas. Y Aleli tenía la manito levantada, entonces, no sé si ibas a comentar algo, Aleli. Estoy leyendo Creo, sus preguntas. ¿Cuántos años de permanencia en la empresa para las nuevas generaciones? 1.5, sí. 1.5 nos dice la estadística que están dispuestos a quedarse las nuevas generaciones, ¿no? Increíble, porque fíjense que hasta hace unos años, bueno, la idea de
estudiar, graduarte, conseguir un buen trabajo, quedarte en esa organización y jubilarte era el sueño dorado, ¿no? Esa era la idea. Incluso nuestros padres, de pronto les podemos preguntar, bueno, ¿cuál era tu idea cuando fuiste a la universidad? Bueno, graduarme con buenas notas para conseguir un buen trabajo, para hacer carrera dentro de la misma empresa y con mucha suerte jubilarme. Pregúntale a un joven de 18 o 20 años cuál es su sueño laboral. Pregúntale a ver si sueña con jubilarse. Pregúntale a ver si se quiere quedar en una misma organización 20, 25 años, ¿no? Creo que todos estaríamos de acuerdo con que ya esa no es la idea de la nueva generación. Y entonces, en función de eso, los conceptos que estudiamos en la universidad en relación al compromiso han ido cambiando. Aleli, ¿estás por allí? ¿Tenías algún dato que querías compartir? No, no, solo estaba, te iba a avisar que estaban haciendo algunas preguntas, pero como ya le respondiste, todo bien. Súper, genial. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, anécdota que quieran compartir hasta aquí? Vamos a ver el caso entonces, ¿les parece? Vamos a ver el caso práctico. Listo. Ok, vamos allá. Vamos a hacer los números, ¿no? Porque decimos, bueno, estas cifras, estas estadísticas, ¿cómo las aplico para mi organización? Les vamos a regalar a todas las personas que se queden hasta el final del webinar, les vamos a regalar una plantilla donde ustedes van a poder colocar los datos específicos de su organización y van a ser guiados para que alcancen estos números que vamos a ver a continuación, pero adaptados para su empresa. Esta empresa farmacéutica, vamos a llamarla farmacéutica AB, una empresa de 500 colaboradores con una facturación anual de 50 millones de dólares. ¿Podría ser similar, parecida o distinta a tu empresa? Bueno, no te preocupes que tú vas a poder hacer la adaptación. Imagínate que esta organización no invierte nada en desarrollo de talento. Deciden no apostarle al desarrollo de talento, consideran que el desarrollo de talento no es importante, no es una prioridad, no es un buen momento, estamos esperando que pase A, B, C, D, F, Z, y allí entonces vamos a pensar en apostarle al talento. Entonces, bueno, esta organización va a sufrir lo que hemos llamado el costo de no invertir. Y aquí vamos a calcular cuáles son las pérdidas tangibles que esta organización podría estar experimentando. Por ejemplo, en el renglón de rotación hay una cantidad de valores que vamos a revisar que podrían ser perfectamente evitables si una organización decide apostarle y desarrollar talento de manera estratégica. Pero en este caso particular que estamos probando, que estamos presentando el día de hoy, esta organización decidió no apostar al desarrollo de talento. Entonces, en términos de rotación, esta organización tiene 25% de rotación anual. Es decir, 125 personas de las 500 que trabajan en esta empresa rotan anualmente. La investigación de Gallup nos dice que el costo de reemplazar una persona, el costo total de salida y reemplazo de una persona puede llegar a ser 2 veces el salario anual de una persona. Entonces, para hacer números redondos y simples, en sus organizaciones hay números que van a ser distintos al que les voy a presentar. Decimos, un ejecutivo que rota en la farmacéutica AB tiene un costo de $1,000 mensual y lo calculamos por un factor 15 anual. ¿Por qué 15? Porque el año tiene 12 meses y de pronto por mi país, por la organización o por algunos beneficios adicionales se ofrecen 3 salarios extra a esa empresa, ¿bien? A esa persona. Entonces decimos el factor es 15. Ojo que hay organizaciones y hay países que tienen un factor 16 o un factor 18 o pagan 20 salarios al año. Todo esto es variable, depende de la empresa, depende del giro de negocio, depende del país y la legislación donde te encuentres. Para hacer este ejercicio sencillo, hemos decidido el factor 15. Entonces, ese ejecutivo que me cuesta $1,000 mensual, por 15 son $15,000 al año. Entonces, acá donde dice costo de reemplazo, decimos 2 veces el salario anual, 2 veces $15,000 son $30,000. Por persona es el costo de salida y reemplazo de acuerdo a las sugerencias que nos hace Gallup para hacer el cálculo de costo de salida y reemplazo. Ahora, en esta organización hay una rotación del 25%, eso quiere decir 125 personas.
$30.000 por persona, por 125 personas que se fueron este año, vamos a decir que fue en el 2025 y ya estamos cerrando, representó $3.75 millones en costos asociados a la rotación. Sin hablar de una cantidad de costos ocultos que están implícitos en cultura, clima, cómo se queda la gente cuando se van sus compañeros. ¿Cómo están los equipos de trabajo cuando el 25% de las personas que conforman el equipo se van? Probablemente se incrementa el volumen de trabajo, la carga laboral, el estrés laboral se incrementa, se desmotivan. Entonces, todo esto, digamos, vamos a llamarlo los costos ocultos. Pero los costos tangibles los podemos colocar aquí y los tasamos en dos veces el salario anual de cada persona. Quiere decir que esta organización, mi farmacéutica AB, está perdiendo $3.5 millones simplemente por tener una alta rotación, porque no estamos atendiendo los temas de desarrollo de talento. En términos de productividad del lado derecho, decimos, esta organización, por la cantidad de gente que se está moviendo y por la falta de movimiento interno, ¿no? De crecimiento y desarrollo interno, esta organización podría estar perdiendo hasta el 34% de su productividad. Y eso impactaría en un 8% de la facturación. Es decir, en esta organización que tiene una facturación de $50 millones, $4 millones se están perdiendo en productividad porque la gente no está preparada para asumir los retos que se le vienen, porque la gente está desmotivada, porque la gente está rotando. Y hay una El problema cuota a de nivel innovación de perdida. desarrollo. Sí. ¿Estamos bien? ¿Hay algo por ahí que quisieran participar? Creo que se les abrió el micrófono. Y hay una cuota de innovación que se empieza a perder, ¿no? Entonces, las organizaciones que no desarrollan el talento tienen un 45% menos innovación. Lo veíamos en las estadísticas anteriores. Y si eso lo tasamos o lo transformamos en términos económicos, entonces decimos $2.5 millones se pierden en esta organización porque hay poca cuota de innovación. Si lo sumamos, decimos, esta organización podría estar teniendo un total de pérdidas estimadas en $10 millones. Entonces es increíble, es asombroso y cosas son las que nosotros necesitamos aprender a calcular para presentarle a la gerencia general y decirle, este es el costo de no actuar a tiempo. Este es el costo de no desarrollar el talento interno. La gente se está yendo, estamos perdiendo innovación, estamos perdiendo productividad y además hay una cantidad de costos ocultos que no podemos evidenciar tan fácilmente, pero estos sí son mucho más tangibles de evidenciar. Ahora, bueno, siempre tenemos que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el retorno que podemos obtener si invertimos en un plan estratégico de desarrollo de talento? Las organizaciones hoy día les traje estadísticas de qué están haciendo las empresas top del mundo en términos de desarrollo de talento. ¿Cuánto de su presupuesto le están colocando al desarrollo de talento? Voy a hacer la pausa allí. Dome, tenías la manita levantada. Sí, nos dicen por ahí que 2 sueldos anuales parece demasiado. No sé si nos puedes comentar algo de eso, Jen. Sí, justamente es la recomendación que hace Gallup para que calculemos el costo de salida y reemplazo por persona, porque el reemplazo por persona no es solamente lo que nos cuesta colocar un anuncio de empleo o lo que nos cuesta realizar la evaluación de la persona, sino todo lo que implica, el trabajo que implica hacer el reemplazo de la persona, todo lo que nos costó su proceso de entrenamiento, onboarding, todo lo que nos cuesta hacer el entrenamiento y onboarding de la persona que va a venir a continuación a reemplazar, lo que nos cuesta el ejecutivo de selección, todo lo que nos cuesta el ejecutivo de capacitación, en términos de aprendizaje, Génesis nos está complementando, en términos de la curva de aprendizaje. Entonces Gallup hace una fórmula general y nos dice aproximadamente dos veces el salario anual del ejecutivo es lo que te cuesta tener que atender un proceso de rotación por la salida y por el reemplazo de la nueva persona, ¿no? Entonces, de igual forma, todos los artículos vamos a compartirles para que ustedes lo puedan revisar, porque no es algo que dice Yendri Patiño, es algo que nos recomienda Gallup con todos los años de experiencia y con toda el respaldo que le acompaña a una organización tan grande como Gallup.
Vamos entonces con la otra cara de la moneda. Jen, Entonces, sí, discúlpame un segundito, es que tenemos también unas preguntitas de ahí de Diana, que nos dice, mira, para gestionar el veamos. compromiso, entendido como generación de valor, ¿qué deben impulsar talento humano en su gente para incrementar? Y después nos pregunta, ¿y cómo se calculó el factor de productividad del ejemplo? Ok, perfecto. Vamos entonces con la pregunta de compromiso. Compromiso es un efecto, vamos a decir que es un resultado de una cantidad de variables que internamente tenemos dentro de la organización y que gestionamos dentro del área de talento humano, pero no solamente dentro del área de talento humano, sino también tiene que ver con la cultura, también tiene que ver con el estilo de comunicación, también tiene que ver con los líderes y la gestión del compromiso de parte de los líderes. Tiene que ver con algo que hablábamos el martes también, que es con el fit del propósito. Hay organizaciones que cuidan mucho contratar personas que tienen un propósito similar al propósito que ellos persiguen en la organización. Pero bueno, hay que partir inicialmente desde la definición de nuestro propósito como empresa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo gestionamos internamente y de qué manera lo proyectamos externamente hacia nuestros clientes o hacia nuestra comunidad? Entonces, la gestión del compromiso no tiene una fórmula única y digamos como que aquí están todos los ingredientes, porque es la gestión de todo lo que permite que una persona diga, este es un lugar para crecer, en este lugar me quiero quedar unos cuantos meses o años, en este lugar quiero generar valor porque este lugar tiene un propósito similar al que yo tengo para mi vida. Entonces, la generación de compromiso definitivamente es un elemento muy complejo que tiene muchas variables en juego, pero que definitivamente tiene que ver con lo que hacemos en la gestión de personas, que no solamente es una labor interna de recursos humanos, sino que es una labor compartida con la organización. Cuánto de lo que hoy estamos hablando, gestionar personas, cuidar el desarrollo de personas, cuánto de eso está en la vena y en el ADN de la organización, desde los líderes, desde las primeras cabezas de la organización, desde la gerencia general, pasando por todas las gerencias funcionales y todos los supervisores y líderes, cuán comprometidos estamos con cuidar de la gente, realmente ahí es que está el valor. Pero luego está el elemento individual, ¿no? Cada persona también tiene sus propósitos y sus metas de vida que ojalá desde los procesos de selección estemos cuidando que estén bien alineados a los que tiene la empresa también para ofrecer. Creo que cubrimos las preguntas, Gaby. Vamos Sí, entonces. Jen, sí, Oh, continuemos y ya luego al final ya vamos revisando justo el resto de preguntas que tengamos, ¿ya? Porque súper. llegamos justo a la parte más importante. Byron nos acaba de levantar la mano. Byron, Byron. Sí, gracias, muy buenos días, ¿qué- Jen. Gracias por este espacio. Yo tengo una consulta referente a la productividad. En mi caso, yo trabajo en Ecuador en una empresa de servicios y tengo ya desde hace algún tiempo el gran dilema de cómo medir la productividad en temas de servicios, porque es muchísimo más complejo, ¿no? Que una ¿Qué empresa tipo de servicios ofrece tu empresa, Byron? educación, en todos sus niveles. Perdón, Educación. Para mí, educación. desde los niveles iniciales hasta educación superior, porque también tienen esas instituciones. Entonces, mi pregunta un poco va orientada si en tu experiencia me podrías dar alguna recomendación para medir la productividad en este giro de negocio. Porque si bien es cierto, dentro de mi análisis podría ser de pronto la pérdida de alumnos, la fuga de clientes, pero muchas veces ya haciendo un análisis más segregado, estas fugas de clientes no responden netamente a los docentes, ¿no? Sino a otras Claro. condiciones. Pudiera ser economía de las familias, la situación del país, que hay instituciones con mejor infraestructura, que hay instituciones hoy en día que quedan, que están en la modalidad online. Entonces, ¿cómo puedo medir la productividad específicamente en ese gremio de colaboradores que se dedican al servicio de la educación? Claro, tendríamos que revisar cuáles son los indicadores que tu empresa tiene dominio hoy, porque de pronto
pensamos en algunos indicadores ahora y no los tenemos. Y la idea es ir tomando la información con la que ya cuenta tu organización, que puede ser, por un lado, bueno, cuántos estudiantes entran. No sé exactamente, Byron, tendríamos que conversar luego, si quieres, abrimos un espacio al final. Sería, por ejemplo, mirar cuántos estudiantes nuevos entran en un semestre. Siempre hay que definir un periodo de tiempo productivo, cuántos logran graduarse en un tiempo específico. Entonces, ahí hay que analizar, porque claro, entiendo la complejidad del negocio, tiene unos tiempos específicos, lo podemos medir por semestre, lo podemos medir por año, lo podemos medir en cantidad de estudiantes que ingresan o cantidad de estudiantes que egresan graduados con el objetivo cumplido. Bueno, definitivamente. Y claro, las variables que intervienen en ese proceso productivo son muchísimas, son todas las que te puedas imaginar en la organización, ¿no? Eh, Diferente es cuando hablamos, por ejemplo, de una planta productiva, donde decimos, bueno, aquí hay una cantidad de productos que se generan por una persona, por un recurso que tengo, se genera esta cantidad de recursos o de productos, y resulta como más sencillo. Claro, el negocio de la educación es complejo y además tiene una cantidad de variables internas y externas que lo complejizan aún más. Byron, si quieres, te regalo unos minutos al final de la sesión y lo revisamos, ¿no? Ok, Bueno, en aras de continuar, gracias Byron por la pregunta. En aras de continuar, quiero que demos la vuelta a la moneda y miremos la otra cara, ¿no? Entonces vimos los costos de no actuar, ahora veamos los costos de actuar en un ejemplo sencillo. Imagínense que la farmacéutica AB toma la decisión de decir, voy adelante con un plan de desarrollo estratégico y digo, bueno, voy a invertir entre 500.000 y $1.000.000. Les iba a comentar que les traje estadísticas sobre qué están haciendo o cuánto están invirtiendo las empresas más top del mundo. Google está invirtiendo el 4% de su revenue en los procesos de desarrollo y aprendizaje. Microsoft está invirtiendo el 3% en el desarrollo de su talento. Y McKinsey, que es esta consultora de la cual les he traído mucha estadística el día de hoy, está invirtiendo el 5% de su facturación anual en los procesos de desarrollo de su gente. Y por allí ustedes podrían investigar muchas empresas que están haciendo. Afortunadamente, hoy la información está al alcance de un clic y definitivamente las empresas que mejor posicionadas y mejor rankeadas están en su mercado y en su giro de negocio están invirtiendo más en desarrollo de las personas. Entonces, no es una casualidad, definitivamente hay detrás una estrategia y hay un entendimiento de que cuando invertimos en nuestros colaboradores, pero lo hacemos estratégicamente, eso tiene un retorno de la inversión muy claro. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio simplemente para que se lleven la estadística. Recuerden que todo esto está en una plantilla que ustedes pueden completarla con los datos exactos de su organización y tienen todas las instrucciones para llenar. Pensemos que la organización farmacéutica AB decide sí empezar a desarrollar talento. Y ese desarrollo de talento genera una reducción de la rotación. Entonces, de ese 25%, ahora la rotación está en 10%. Ellos lograron hacer una reducción de 15 puntos de la rotación. Esto sucede en las organizaciones real. O sea, esto es algo que sucede en las organizaciones de forma concreta. Porque definitivamente si tú no estás desarrollando tu gente, la gente está mirando para los lados y está encontrando lugares donde sí puede desarrollar su talento. Entonces, desarrollar talento es una estrategia de sostenibilidad hoy día para los negocios. Si bajamos 15 puntos la rotación, decimos, bueno, entonces de esas 125 personas que se iban, ya no se van las 125. Ahora logramos hacer una retención de 60 personas de las 125 que se iban, y si calculamos el costo de reemplazo, que era $30.000 por persona, decimos, estamos ayudando a la empresa a reducir 1.8 millones de dólares, a ahorrar 1.8 millones de dólares o a mejorar la economía de la organización en 1.8 millones de dólares. Cuando hablamos de productividad, ya viéndolo en la cara de la moneda positiva, la estadística nos dice, sube 27% la productividad y eso tiene un impacto directo en el negocio en 6.8. Estamos hablando específicamente de este negocio de la farmacéutica AB, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento acelerado, decimos, bueno, una organización que le apuesta al desarrollo de su gente crece 27% más en el año. Y eso representa 2.5 para esta organización, 2.5 millones de dólares para esta organización. Lo sumamos, decimos, una inversión de $1 millón, unas ganancias totales o
unos ahorros también de 7.7 millones, con una ganancia neta cuando le descontamos el valor de la inversión de 6.7 millones, decimos, tenemos un ROI de 670%. Entonces, esto nos quiere decir que por cada dólar que mi organización está invirtiendo en desarrollar el talento, se está retornando a la organización 6.7 veces, 6.7 dólares. Por cada dólar que invierto, se retorna 6.7 dólares. Entonces, es una manera sencilla, es una manera práctica y fue una manera también didáctica para mostrarles cómo podemos presentar este tipo de ideas a la organización. Obviamente hay un trabajo que hacer porque cada organización, así como lo planteó Byron, cada organización tiene una realidad, cada giro de negocio tiene sus particularidades y llegar a estas cifras, pues es un trabajo que debemos hacer. Pero les dejamos toda la información y todas las fórmulas y la guía paso a paso para que lo puedan completar ustedes en la plantilla que les vamos a compartir al final. Voy a ver si tenemos allí alguna otra Jen, pregunta. yo quiero aprovechar únicamente para decirle a todos que al finalizar esta sesión tenemos unas sorpresitas, pero les voy a adelantar una, y una es un sorteo de todas las personas que han participado el día de hoy, que se queden hasta el final. Es el sorteo de una sesión con Yendri, justamente, de 45 minutos para que conversen sobre todo lo que necesiten hablar de desarrollo. Ella es experta en estos temas, ya como se darán cuenta. Así que quédense hasta el final, que vamos a tener un súper sorteo aquí en vivo para toda la gente que quiera la sesión. Y además tenemos otras sorpresitas, pero eso ya les vamos desvelando poco a poco. Dale, Gracias, Gaby. Bueno, ya saben que hay sorpresas. Bueno, entonces, definitivamente este autor, Peter Drucker, nos dejó una máxima importantísima para las áreas de talento humano y es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, vamos a entrar ahora en las profundidades de qué es lo que podemos medir, cómo puede ayudar a medir justamente las variables más importantes del ser humano dentro de las organizaciones y cómo a partir de esos datos entonces podemos armar esas estrategias de valor para desarrollar la gente. Por ahí nos decían en el chat, bueno, queda clarísimo que es muy caro, es muy costoso no desarrollar el talento. Sí, definitivamente. Pero, claro, también nos tenemos que plantear, bueno, hacia dónde dirijo mis esfuerzos de desarrollo, ¿no? Y ya me queda claro que es costoso, ya me queda claro que no accionar nos puede traer consecuencias muy graves a la organización, pero necesito entender hacia dónde puedo dirigir los esfuerzos de desarrollo, cuáles serían las mejores iniciativas, cómo puedo aprovechar de mejor manera, hacer mayor eficiencia del presupuesto que tengo asignado para los procesos de desarrollo. Y bueno, la primera clave cuando nos planteamos esas preguntas es, ¿ya tienes medido el talento en tu organización? ¿Ya sabes cuáles son las habilidades, las competencias que tiene la gente que está en tu organización? Y en función de eso ya hiciste contraste de lo que está necesitando tu organización para el 2026 para encontrar allí esas brechas que debemos atender o esas oportunidades de mejora que debemos atender, o esas fortalezas que debemos seguir llevando al siguiente nivel porque son las que justamente nos van a acercar a los resultados, son las que justamente mueven la aguja de los resultados organizacionales. Entonces allí, bueno, te digo, necesitas un instrumento para poder medir, necesitas un instrumento para estar seguro de cuáles son los siguientes pasos que debes dar. El talento abunda en todas las organizaciones, en todas las empresas hay talento increíble, pero si no tenemos los instrumentos precisos para detectarlo, nos va a resultar muy difícil luego tener iniciativas o ejecución en torno a cultivar ese talento. Entonces, allí les cuento una anécdota que hace algunos años una organización de Ecuador, una organización muy grande, muy reconocida del sector retail, tenía la intención de formar líderes internos que ya tuvieran, personas que ya estuvieran trabajando en la organización, no necesariamente en posiciones de liderazgo, pero que con una escuela de entrenamiento de liderazgo para formarlos en habilidades para llegar a ser gerentes o directores de la organización, pudieran lograrlo, ¿no? Y esta organización decidió emplear poder justamente para hacer el proceso de evaluación. Y en ese proceso de evaluación de potencial, de talento,
descubrió que tenía unos cuantos cajeros, personas que estaban en la caja operando en la operación del día a día, ¿no? Eh, Descubrió que tenía algunos cajeros con altísimo potencial. Y esas personas, junto a algunas otras que estaban en diferentes áreas, pasaron a ser parte de una escuela de entrenamiento intensivo en habilidades de liderazgo y, por supuesto, en conocer y rotar por las distintas áreas de la organización, empezar a ocupar puestos de transición para en un mediano plazo pasar a ser líderes de la organización. Y efectivamente, eso ocurrió, esa evaluación fue hace unos 7 u 8 años y hoy día esas personas que hace 7 u 8 años ocupaban un cargo de cajero, una posición de cajero en una empresa de retail, hoy día son líderes de la organización. Obviamente no ocurrió de la noche a la mañana y hubo un programa muy bien estructurado por parte de esta organización, pero lo que les quiero decir es que lo primero que se hizo fue sacar un telescopio para poder mirar esas estrellas, ¿no? Entonces se utilizó un instrumento validado científicamente para que se pudiera llegar a esa información. Entonces allí para los que son nuevos en CUDERT, presentarles que CUDERT tiene una metodología de 3 factores que de alguna forma cubre todo lo que es el ser humano en el trabajo, cubre información muy importante y muy relevante de la psicología aplicada al trabajo, te permite entender quiénes son esas personas que trabajan contigo o quiénes son esas personas que vienen a buscar trabajo a tu organización, qué características tienen, cómo actúan en diferentes situaciones de la vida, del trabajo, qué estilos de comunicación tienen, cómo toman decisiones, cómo manejan el estrés, desde el punto de vista de las emociones, te permite entender cómo esas personas toman decisiones desde la razón o toman decisiones desde las emociones. Es decir, son más espontáneos, emocionales o son más reflexivos, un poco más racionales, ¿no? Y cómo se da ese proceso de gestión de las emociones, tanto en personas que son parte de un equipo como en personas que son líderes de la organización. Se sabe hoy día que la gestión de las emociones es una de las claves principales del desempeño de los líderes en las organizaciones. Entonces, tener un instrumento que te ayude a entender y a llegar a las profundidades del ser humano es clave. Y además se complementa con todo lo que es evaluación de procesos cognitivos, es decir, qué habilidades cognitivas utiliza tus colaboradores o tus candidatos en procesos de selección para solucionar los distintos desafíos del trabajo, qué habilidades tienen más desarrolladas, qué habilidades tienen menos desarrolladas, cuál es ese potencial de aprendizaje que tienen. Hoy día se habla mucho del learning agility, de la habilidad para o de la agilidad para aprender, cómo opera desde el punto de vista de la flexibilidad cognitiva, cuánta facilidad tiene para aprender, desaprender o reaprender, cómo utiliza el pensamiento estratégico, el pensamiento crítico. Toda esta información es importantísima cuando te vas a sentar a desarrollar un plan estratégico de talento en tu organización. Necesitas tener un mapeo o una fotografía de hoy estoy aquí, hoy estoy en el punto A y quiero transitar y llegar acá, a este punto B. Y todo lo que hay en el intermedio son tus iniciativas de desarrollo, pero necesitas tomar esta primera fotografía para que después de que ejecutes todo tu programa de desarrollo, entonces tomes la siguiente fotografía y compares y definitivamente puedas demostrar que hay un desplazamiento positivo hacia ese lugar al que está transitando tu organización, al que tu organización te está diciendo, estos son los objetivos estratégicos, hacia acá deberíamos movernos, ¿no? Hoy día entonces ya la persona de talento humano no solamente debe desarrollar, fidelizar, seleccionar, sino que debe buscar elevar la productividad, pero solo la puedo elevar si sé en qué sentido la voy a movilizar, cuáles son las variables que hoy me generan este nivel de productividad y, y cuáles me generarían el siguiente nivel de productividad, ¿no? Cómo mantener e incrementar el compromiso. Pues debo identificar cómo estoy hoy en términos de compromiso para poder ejecutar iniciativas que muevan la aguja. Entonces, en definitiva, lo que necesitamos hoy día en las organizaciones son estrategias de People Analytics bien planteadas, bien desarrolladas, que nos permitan obtener la mayor cantidad de datos posibles y que podamos procesar la mayor cantidad de datos posibles de la personalidad, del manejo de las emociones, de las habilidades cognitivas, pero también
de todas las variables sociodemográficas y de trabajo que ustedes cuentan en la organización. Por ejemplo, hacer analítica de, bueno, cómo está mi generación baby boomer en mi empresa, qué características tienen, hacia dónde podría movilizar, cómo está mi generación Z o mi generación millennial, en fin. Digamos que People Analytics se convierte en ese GPS que te va a ayudar a tomar mejores decisiones y People Analytics no es más que recopilar datos. Kuder te ofrece una cantidad de datos interesantísimo que tú lo vas a poder combinar con los datos que ya tu organización viene recopilando con otras iniciativas, por ejemplo, el desempeño. Kuder te da todo lo que está relacionado con potencial, que es maravilloso, y tú seguramente ejecutas evaluaciones de desempeño y esto lo puedes combinar para entender dónde está la gente en términos de su potencial, hacia dónde puede crecer y su desempeño, dónde se encuentra hoy día en la ejecución de sus actividades diarias o de sus responsabilidades diarias. Entonces, cuando juntas toda esta información, tienes una herramienta muy poderosa para que puedas hacer o puedas trazar desde tu punto A hasta tu punto B una ruta de crecimiento, una ruta de desarrollo. Para que tengas una idea, ya ahorita vamos a ver un ejemplo y vamos a ir a la plataforma para que lo puedas aterrizar y en concreto lo puedas ver cómo funciona. Eh, la ruta que nosotros sugerimos para un proceso, para un plan de desarrollo, para armar un plan de desarrollo es, uno, que identifiques qué ocurre en tu organización, por qué ocurre, con datos objetivos. Que dos, logres segmentar con precisión tus grupos, bien sea generacionales o bien sea por niveles de cargo o bien sea por áreas y que luego entonces puedas actuar con un plan específico medible. Una ruta de desarrollo que te proponemos es que, por ejemplo, en un primer mes tú hagas el diagnóstico. Y yo siento que en este momento del año estamos en un momento preciso y valioso para que podamos hacer un diagnóstico profundo de cómo está mi organización, cuáles son las fortalezas que tiene cada una de las personas que forma parte de los equipos de trabajo, cuáles son las brechas que tiene de cara a los objetivos de 2026. De pronto para 2026 necesitamos fortalecer la iniciativa o necesitamos fortalecer la comunicación digital. Entonces necesitas hoy medir y sacar la fotografía de dónde estás parado hoy para hacer esa comparación hacia dónde te quieres mover en términos de los objetivos. Eso lo puedes hacer en un mes, o sea, en 20 días puedes tener una evaluación de toda tu organización, sean 500 personas, sean 5.000 personas, realmente lo puedes tener muy, muy, muy rápido y puedes generar un mapa de talento bastante objetivo, bastante visual, que lo puedes presentar a gerencia, que puedes hacer comparaciones entre cómo estamos hoy y cómo estamos dentro de 6 meses cuando ya hayas ejecutado tus iniciativas. En segundo lugar, o bueno, digamos que en términos de esta ruta serían un segundo mes, ejecutar un proceso de feedback personalizado, que cada una de las personas de tu organización reciba información de dónde está hoy. Porque también los planes de desarrollo no son solamente iniciativas de talento humano, son iniciativas que deben ir acompañadas del líder de las áreas y de cada una de las personas, porque también el proceso de desarrollo tiene que ser autodirigido. Yo tengo que estar consciente de qué debo desarrollar y también tengo que conocer con qué iniciativas puedo seguir impulsando mi propio desarrollo. Entonces, un feedback personalizado es lo que nosotros recomendamos y de allí, de ese feedback, se desprende un plan individual. La herramienta de Kuder te ofrece ya el plan individual que simplemente le entregas al colaborador y él puede hacer lectura muy precisa y muy detallada de todas las recomendaciones que le hacemos en función de los resultados de la evaluación. Entonces, eso, digamos, en términos del roadmap, el mes 1 haces la evaluación, el mes 2 entregas información a todos los colaboradores sin importar el número de personas que conforman tu empresa, a todos los colaboradores les puedes hacer llegar esto, incluso de forma automatizada. Y ya después de ahí, entonces, trazar en conjunto con los líderes de cada área con el colaborador y con el acompañamiento de talento humano, los programas y las iniciativas de desarrollo que nosotros recomendamos no necesariamente son cursos o no necesariamente son talleres o no necesariamente son clases teóricas, sino más bien desarrollar programas con el concepto del 70-20-10. Proyectos en un 70%,
20% de mentoring, de coaching y un 10%, solo un 10% de teoría, que vienen a ser como los talleres o cursos tradicionales dentro de la organización. De igual forma, todo el acompañamiento relacionado con esto, para que tú te empoderes y sepas qué tipo de programas puedes desarrollar en tu organización, CUDER te lo ofrece en una certificación que se realiza con mucha frecuencia y en la que todos los clientes de CUDER participan, no solamente para que aprendan, sino para que ejecuten, pongan en acción en corto plazo. Y después de eso, entonces, en un término de unos 6 meses, ya tú puedes empezar a demostrar el ROI a tu gerencia general, por ejemplo, porque ya vas a tener estadísticas y métricas desde el inicio del proyecto hasta unos 6 meses. Ojo que podrían ser 3 meses o que podrían ser 12 meses, dependiendo de la complejidad de las iniciativas que quieres emprender, ¿no? Entonces, cada organización tiene su realidad, cada área dentro de tu organización tiene sus realidades, sus particularidades, entonces esto no es una fórmula única, esto se va adaptando de acuerdo a la realidad de tu empresa y la realidad de cada una de las áreas de tu organización. Si decides empezar por un área clave, un área crítica de tu empresa, está bien, puedes empezar como plan piloto y luego puedes ir extendiendo estas iniciativas y estos planes de desarrollo para las demás áreas de tu organización. La idea es que todos los colaboradores reciban feedback, un plan individual y tengan claridad de cómo moverse del punto A al punto B. Ya luego con ciertas áreas específicas, probablemente tú tengas la responsabilidad de ir más profundo y definitivamente allí también CUDER te puede acompañar. Voy a hacer una pausa y vamos a mostrar en plataforma también para que ustedes lo puedan visualizar. Para los que no son clientes, también puedan ver un poco cómo se maneja, ¿no? Eh, listo, no sé si habían preguntas. Yanela hace una pregunta súper interesante. Yanela dice, ¿cómo puedo calcular la efectividad o retorno de una formación de soft skills? Por ejemplo, comunicación efectiva, empoderamiento. Excelente pregunta. Vamos a mostrar en un ratito un reporte donde vas a poder ver, por ejemplo, si hacemos una evaluación de una persona, hacemos la evaluación de Yanela en este momento, noviembre 2025, y Yanela se involucra en un plan de desarrollo de una competencia específica, vamos a decir que es la comunicación, y Yanela va a un curso, un programa de entrenamiento, y Yanela se plantea ciertos proyectos donde pone en práctica lo que va aprendiendo en ese curso o programa de comunicación efectiva, y Yanela se involucra de pronto con un proyecto de comunicación a todo el equipo de trabajo, de transferencia de lo que ella está aprendiendo a sus compañeros y va ejecutando acciones en torno a mejorar esa comunicación. En 6 meses podemos volver a medir cómo está la evaluación de Yanela y comparar cómo estaba en el punto A y cómo está en el punto B. Y es la forma más objetiva que vamos a tener de demostrar que Yanela tuvo un desplazamiento positivo de la competencia en términos científicos y objetivo en términos de que es tangible, es una cifra, es un número, pero también eso se va a evidenciar en el comportamiento de Yanela en el día a día con su equipo de trabajo, en el día a día en la ejecución de sus actividades, y ahí entonces vamos a poder decir, si se invirtió este valor en Yanela, y estos son los efectos y estos son los resultados que está teniendo. Se incrementó su productividad, se incrementó su capacidad para liderar el equipo, se incrementaron el número de productos que ella generó, innovó. eh, entonces, calculamos esa productividad que se incrementó en Yanela y tenemos entonces ya varias fuentes para demostrar, tenemos ya varios datos para demostrar que hubo un desplazamiento positivo y ese desplazamiento positivo generó un impacto en el negocio y ese impacto del negocio tiene esta cifra en términos de ROI, con los cálculos o las fórmulas que vimos anteriormente. Entonces, Yanela, gracias por la pregunta porque además nos ayudaste como a consolidar todo lo que hemos visto hoy. Súper. Manuel Pacheco nos dice, ¿qué instrumentos nos recomiendas para ayudar a que nuestros colaboradores gestionen de mejor manera sus emociones o qué prácticas en general? Bueno, hay muchísimas, Manuel, y ya es como específico porque hay que identificar primero
¿no? ¿Qué queremos que mejoren en relación a la gestión de las emociones? Y lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. Entonces, ahí te recomiendo mucho. Vamos a mirar en un ratito un reporte para que puedas evidenciar, por ejemplo, cuando una persona tiene una gestión emocional muy espontánea, lo podemos visualizar en un reporte de Kudert. O cuando una persona de pronto es un poco más fría, tal vez no conecta tanto con las emociones propias o con las emociones de otros, lo podemos identificar en el reporte de Kudert. Y en función de eso, entonces van a surgir las recomendaciones para el desarrollo en una vía o en otra. Gaby nos dice, es un excelente tema para otro webinar. Estoy de acuerdo. Bueno, dejo en pausa la pregunta de Diana, ya la respondemos en unos minutitos. Vamos a revisar. eh, Dome, gracias. Dome, súper eficiente como siempre. Bueno, esta es una herramienta de todas las que te ofrece Kuder. Kuder te ofrece muchísimas herramientas, pero es una de las para partir desde lo macro hacia lo micro. Bien, vamos a mostrarles la herramienta desde lo macro hasta lo micro. Esta es una de las herramientas más macro que tiene Kuder y es una herramienta de Ninebox. En la herramienta de las 9 cajas de Kuder lo que te permite es hacer un cruce entre el potencial, que es la especialidad de Kuder. Kuder te ayuda a identificar cuál es el potencial laboral que tienen tus colaboradores y tú vas a traer tu herramienta de desempeño, la data que tienes o los resultados que tienes de tu evaluación de desempeño y las vas a subir en la plataforma y esta información se va a cruzar de manera mágica y te va a mostrar dónde está ubicado cada colaborador de tu organización. En 9 cajas que te dice, desde la caja verde que ves en la esquina superior derecha, sería la caja de futuros líderes. Estas son las personas que tienen un alto potencial y un alto desempeño. Quiere decir que estas personas están listas para el siguiente reto, están listas para subir a la siguiente posición de la organización, están listos para asumir responsabilidades mayores en la empresa, incluso asumir el liderazgo de equipos de trabajo. Entonces, dentro de esta caja, por ejemplo, en este caso vas a encontrar, hemos procesado 595 evaluaciones y de esos 595, el 8.24%, es decir, 49 de tus colaboradores están listos para este siguiente nivel. Con ellos hay ciertas estrategias o ciertas iniciativas de desarrollo que tú vas a poder implementar. Si abres la cajita Dome, para que ellos vean, ya la herramienta te dice quiénes son los colaboradores que están aquí, te da los nombres y apellidos de cada una de las personas y qué puedes hacer con ellos en términos de desarrollarlos, de ayudarlos al impulso del siguiente nivel. Con ellos entonces ya tú puedes asignar actividades y proyectos que reten sus habilidades, puedes darles oportunidad de empezar a participar en programas de mentoring con líderes de la organización para generar esas redes de contacto, puedes empezar o puedes continuar midiendo sus niveles de engagement porque estos son tus colaboradores clave. Entonces, no te conviene que esta gente no, digamos, no esté satisfecha, no esté del todo comprometida con tu organización, porque si esta persona sale, vas a perder un recurso muy valioso para la empresa. Entonces, aquí ya te dice que tienes que, con ellos, hacerte más intenso en la medición de engagement y compromiso, y por supuesto, en aplicar iniciativas que te ayuden a impulsar o a fortalecer mucho más el compromiso de ellos con la organización. Entonces, te da una guía muy precisa. Este por darte un ejemplo, ¿no? Pero podríamos ver otra caja, por ejemplo, cuando tú tienes colaboradores que tienen altísimo potencial, pero su desempeño es muy bajo, entonces tú dices, esto es un colaborador enigma. ¿Cómo es que tiene este potencial de llegar a la luna y volver, pero realmente en el día a día no se desempeña tan bien? En el día a día no está cumpliendo con los objetivos. ¿Qué está pasando con este conjunto de colaboradores? Entonces tú le haces clic a la cajita, vas a descubrir quiénes son esos colaboradores, cómo es que teniendo ese potencial de talento tan grande, no están dando con los resultados y con ellos vas a aplicar unas estrategias diferentes. Con ellos tú tienes que sentar uno a uno para revisar qué está pasando con sus objetivos, para revisar si de pronto es que las características personales de este colaborador no hacen match con las responsabilidades que tiene asignadas. De pronto este colaborador tiene potencial para moverse hacia otro rol, hacia otro equipo de trabajo, hacia otra área y su talento sería mejor aprovechado. Entonces te da todas las recomendaciones y las descripciones aquí
con eso ya tú puedes empezar a armar el plan de desarrollo de estas personas que se encuentran en esta caja en específico. Y así cada una de las cajas. Entonces, fíjate que es una herramienta muy sencilla, muy práctica, pero muy profunda. Y en la generalidad, acuérdate que dijimos, vamos a ir de lo macro a lo micro, en la generalidad te ayuda a focalizar, a tener una fotografía muy clara, a tener el tablero de tu organización y el tablero de talentos de tu empresa muy claro y a partir de allí empezar a generar esas estrategias de desarrollo que te van a ayudar a movilizarlos hacia el siguiente nivel. Bien, siempre en los entrenamientos nos preguntan, ¿y por dónde empiezo? ¿A quién le doy prioridad? Y bueno, nosotros decimos que el triángulo superior derecho son como las tres cajas a las que mayor prioridad, no de atención, sino tal vez de presupuesto o de iniciativas más complejas, se les debe ofrecer. Primero porque allí están tus colaboradores clave, las personas claves de la empresa. Y segundo, porque en ese triángulo superior derecho, cuando tú inviertes presupuesto en ellos, el ROI es mucho más claro. El ROI es mucho mayor cuando tú inviertes en los futuros líderes, estrellas en crecimiento y personas de alto impacto. Está demostrado por las investigaciones. Esta fue una herramienta más macro que les pude mostrar. Ahora les voy a mostrar una herramienta que es un Talent Map, que es una herramienta que nos ayuda también a tener una visual gráfica bastante clara con el mayor número de colaboradores que puedas, Dome, para que se vea así bien, bien saturado. Con el mayor, perdón, es una herramienta gráfica, fíjense, funciona como un mapa de calor. Entonces te dice qué porcentaje de tu organización se encuentra, por ejemplo, en un cuadrante de influencia. Dentro de los términos de DISC, que es una de las herramientas que maneja Kuder, ser influyente es ser persuasivo, ser vendedor, ser bueno para colocar tus ideas, para contagiar a otros, para motivar, para persuadir. Entonces, fíjense, en esta organización 38% de los colaboradores tienen esas características. Y es la característica más desarrollada que tiene toda la organización. Aquí tenemos una muestra de 2.190 colaboradores, así que estamos hablando de una organización mediana a grande, ¿no? Entonces, acá tú puedes ver las tendencias. Y dentro de eso, tú puedes hacer filtros, entonces decir, bueno, quiero que me filtre solamente las personas que tienen esta edad, es decir, estoy haciendo un estudio de generaciones, entonces quiero entender las diferencias entre la generación de los millennials y la generación de los centennials. La herramienta te ayuda a tener esa visual también. No te preocupes, Dome, es solo para dar el ejemplo. Entonces, es una herramienta también muy visual, muy macro, pero que te permite tener una aproximación muy profunda de tu organización en términos generales, en términos de DISC. Si quieres, bájale un poquito en términos de habilidades cognitivas, es decir, cómo resuelven las personas los problemas. Las personas son más verbales o más espaciales o más lógicas o más numéricas o más abstractas. Dependiendo de la habilidad principal que tenga un conjunto de colaboradores o un colaborador, tú vas a observar que tienen una aproximación distinta a la solución de los problemas. Eh, por ejemplo, yo soy una persona más abstracta, soy una persona muy creativa, soy una persona que me gusta mucho el mundo de las ideas, por eso me gusta mucho investigar. También tengo una combinación con habilidad verbal, pero no soy muy buena con lo espacial. A mí, sáquenme de mi casa siempre con mi Google Maps. Si a mí no me ponen mi Google Maps, olvídenlo, yo no voy a llegar. ¿Ok? Entonces, mi habilidad espacial tiene también un impacto en otra cosa que es muy importante en el desempeño laboral y es el manejo del tiempo. ¿Ok? A mí algunas veces me cuesta manejar mi tiempo, por eso utilizo muchas herramientas que me ayuden a tener los tiempos claros. Utilizo Calendar, utilizo en mi celular todo, tengo notificaciones para cada hora, cada cosa que tengo que hacer, porque si no sé qué pasan los tiempos. No tengo bien desarrollada la habilidad espacial, soy consciente de ello y trabajo todos los días por incorporar una herramienta o un aprendizaje que me ayude a evolucionar en esa habilidad. Entonces, imagínense que esta herramienta se la entreguemos a cada uno de los colaboradores y todos sean muy conscientes de dónde están sus fortalezas y dónde están sus áreas de mejora. Y con eso ellos se comprometan también con un plan de autodesarrollo, además del plan de desarrollo que ustedes van a plantear en su organización. Entonces, definitivamente el crecimiento está garantizado
cuando actuamos de esta manera. Pero si actuamos a ciegas, como lo veíamos en un inicio, pues se hace muy difícil el camino, ¿no? Porque no sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos y desde dónde venimos. Bien. Y por último, podemos mostrarle, Dome, un reporte, puede ser un reporte del evaluado, ¿no? Como para que ellos vean cuando le hacemos devolución a nuestros colaboradores qué información les entregamos. Y mientras Dome lo abre, yo voy a revisar las preguntas. Ok, Diana nos decía cuáles son las variables que contempla la herramienta para medir el potencial de las personas. Me encanta la pregunta y el potencial laboral dentro de CUDER se mide por, uno, la, el nivel de habilidad cognitiva, es decir, la capacidad que tenemos para resolver distintos problemas y desafíos que se presentan en el trabajo, incluso para anticiparnos a situaciones que aún no se han dado, pero que se van a dar, que se podrían dar. Dadas las condiciones actuales, esto podría suceder y esa capacidad de anticipar es muy importante y forma parte del conjunto de las habilidades cognitivas. Entonces, lo primero, nuestra capacidad para solucionar problemas complejos dentro de la empresa. Lo segundo, que va definiendo el potencial, tú puedes ser una persona muy brillante, alguien puede ser muy brillante, pero si no sabemos gestionar nuestras emociones, si no sabemos gestionar las emociones de otros o actuar en consonancia con las emociones de otros, podemos cometer errores graves en las relaciones humanas. Entonces, el segundo factor que tiene una importancia muy, muy grande dentro del potencial es el equilibrio emocional, la mesura emocional, nuestra capacidad para entender nuestros estados emocionales, entender los estados emocionales del otro y actuar con coherencia, con resonancia emocional. Entonces, eso es lo segundo que mide CUDER. Y lo tercero, que no es menos importante, es un factor que se denomina en la literatura el drive, y el drive es una especie de empuje, es una especie de energía que te hace ir a más. Algunos colaboradores se sienten cómodos en su zona de confort, ¿no? Y sienten que aquí están bien y bueno, yo ¿para qué quiero más? Yo estoy bien aquí. El potencial se describe por esa capacidad o esa necesidad que tiene el ser humano de buscar más. Entonces, cuando tienes ese ingrediente, que Kuder lo tiene dentro de su fórmula, y además tienes una gran capacidad para resolver problemas, y además eres muy inteligente emocionalmente, entonces tus niveles de potencial laboral se van elevando. Y eso se presenta en una escala que puede ir desde potencial bajo, o potencial bajo medio, o potencial eh, medio, o potencial medio alto, o potencial alto. Entonces, Dome, no sé si tienes allí un reporte individual y podemos mostrarle a Diana cómo luce un ejemplo de potencial laboral, pero ya sería de manera individual. Recuerden que antes les mostré el macro y ahora vamos a llegar al micro, donde les presento un caso puntual, una persona en específico y hay un reporte donde ustedes ya pueden ver esta información. Ahí ya Buenísimo. contestamos la pregunta de Diana. Cuéntame, Dome. Buenísimo. Te cuento que acabo de encontrar el reporte de Beatriz Pinzón, de Betty la Fea. Sí. ¿Lo Ah, hermoso. conocen? Te voy a mostrar el versión empresa, que es donde nos sale el potencial laboral en este momento, y luego te cambio al evaluado. ¿Te parece? Me encanta, Domi, sí, me encanta. Buenísimo. Me avisan cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Luego vamos a responder la pregunta de Carolina, que me encanta también y da para explicar eh, justamente cómo podemos hacer match entre lo que mi empresa necesita y lo que encuentro en el mercado de trabajo. Y cómo puedo identificar a esas personas que tienen mejor match, esas que tienen un 90% de match versus aquellas que tienen un 20% de match y así evito cometer errores en el proceso de selección. Vamos entonces a ver a Betty, el reporte de Betty. Si le puedes hacer un poquito de zoom, Dome, porque por lo menos yo lo veo pequeño. Ok. O puede ser mi presbicia también, ¿no? ¿Listo? Ahí estamos viendo la Todo. página 4 del potencial. Exactamente. Entonces, para
para Diana, era la que me preguntaba sobre potencial. Diana, esta es una muestra de cómo puedes ver el potencial laboral con la combinación de las variables que antes te decía. CUDER ya tiene una fórmula detrás y cuando evalúas a una persona ya te trae en automático este informe. Y este informe te dice, por ejemplo, que Betty es una persona con potencial medio alto. Es decir, si a Betty le damos todos los ingredientes que ella necesita para fluir en su trabajo, Betty en poco tiempo va a llegar a un potencial altísimo laboral y probablemente va a llegar a ser el gerente general de la empresa. Mostremos, mostremos desde el inicio un poco como para hacer ahí si quieres hazle un poquito más pequeño y lo mostramos todo el reporte. Ya que el reporte, cuando tú evalúas CUDER, puedes tener el macro, ¿no? Toda la visión de toda tu organización con ese mapa de talento que te mostré inicialmente, pero luego te puedes descargar reportes personales para irle entregando a cada persona. Esto en particular es para que tú como gestor de talento lo revises y entiendas cómo es esta persona desde el punto de vista de su comportamiento, desde sus habilidades, desde su gestión emocional. Pero luego te voy a mostrar otro que le puedes entregar a la persona, que es un poco más conciso y es mucho más constructivo para él porque le trae ya el plan de desarrollo individual, las recomendaciones para que esa persona llegue al siguiente nivel en sus propias habilidades. Entonces, bajémosle, Dome, para verlo. CUDER mide tres dimensiones, la conducta, la cognición y la emoción. Y suena sencillito, pero es realmente lo más profundo que puedas encontrar en términos de desarrollo, en términos de análisis de talento. Entonces, cuando hablamos de DISC es qué tendencias tiene más marcada una persona, si es una persona más influyente o más dominante o más sólida o más cumplida. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona influyente. O sea, a mí me encanta hablar, conversar, persuadir, negociar, son mis características. Probablemente yo no sea tan buena si a mí me sientan frente a un computador todo el día a no conversar con nadie. Entonces, probablemente a mí en ese trabajo no me vaya bien porque yo necesito estar en contacto con el ser humano por mis características de personalidad. En el caso de Betty, veamos qué características de personalidad tiene. Betty es una persona más cumplida y sólida. Entonces, si ustedes recuerdan el personaje de Betty Pinzón, Betty es metódica, detallista, súper aplicada en cada uno de los detalles. La calidad para ella es supremamente importante. Ella necesita contar con todos los datos para tomar una decisión. Entonces, esa es su característica de personalidad y desde allí ella puede aportar. Lo interesante, y allí entonces empezamos a responder la pregunta de Carolina, lo importante es identificar si tu organización necesita una persona cumplida o necesita una persona influyente. Si el cargo que vas a ocupar necesita una persona cumplida o necesita una persona influyente. Y cuando defines eso y haces la evaluación, entonces tú vas a poder hacer el match y vas a decir, claro, esta persona tiene las características que yo estoy buscando o esta persona está muy distante de lo que yo busco, prefiero no tomar la decisión de selección por ella, sino más bien por este otro candidato. Porque la idea es hacer un match perfecto o un match lo más cercano posible al 100 para que esa persona se sienta a gusto en el trabajo y del 100% y tú también como gestor de talento hagas tu trabajo y traigas a la persona que la organización necesita. Entonces, es una doble vía, ¿no? Listo. Entonces, este informe también trae la información individual de cuáles son las habilidades cognitivas de la persona, cómo gestiona las emociones, si es más si es más espontánea o es más reflexiva. Trae información, síguele bajando, Dome, trae información incluso para saber si esta persona va a tener un buen desempeño en el ámbito comercial o en el ámbito del liderazgo. O sea, esto te trae ya toda la información digerida de por ejemplo, cómo una persona abre proceso comercial, cómo negocia, cómo cierra las ventas, si es un líder, por ejemplo, cómo se relaciona con su equipo, cuál es su estilo de comunicación, cómo delega, qué cosas le resultan estresantes y en qué aspectos puede mejorar. Si quieres bajarle un poquito, Domi, que hasta ahí, si quieres allí. Y finalmente, algo que yo sé que todas las áreas de talento humano necesitan son las competencias, ¿no? Saber
en qué nivel de desarrollo tiene las competencias cada persona. Y además, cuando tú tienes ya el informe de competencias, puedes decir, bueno, la competencia que mi organización necesita desarrollar para el 2026 es la adaptabilidad, y vemos que Betty tiene 36 puntos de 100 en adaptabilidad. Entonces resulta muy importante y prioritario que con Betty trabajemos un proceso de desarrollo de su competencia de adaptabilidad, porque es una de las que tiene menos desarrolladas. Ahora, si le queremos dar el enfoque de la psicología positiva, buscamos aquellas habilidades que tiene muy fuerte, muy fortalecidas Betty, y esa le ayudamos a llevarla al siguiente nivel, porque esas son las habilidades en las que ella va a ser extraordinaria. Vamos a buscar una competencia, Dome, solamente para cerrar allí, una que sea muy buena Betty. ¿Ok? Betty es muy buena, por ejemplo, en inteligencia emocional. Busquémosle otra. Betty es muy buena en... Allí tenemos. Betty es muy buena en datos. Betty tiene altísimo desarrollado la competencia de foco en datos. Entonces, con eso ya vas teniendo una idea de cuáles son los principales talentos de Betty y cómo focalizar ese potencial de Betty hacia los objetivos que están relacionados con sus competencias y aprovechar ese talento, llevarlo a que dé sus mayores frutos. Bien. Y por último, quiero mostrar, perdón, ¿me escuchan? Sí. Por último, quiero mostrarles el informe del evaluado. Con este informe, ustedes van a poder hacer el feedback, la devolución a los colaboradores. Entonces, y esto se envía desde la misma plataforma. Entonces, ustedes solo entrando a la plataforma, seleccionando 10 personas, 500 o 5000, hacen clic y a cada uno de los colaboradores que ha sido evaluado reciben en su bandeja de correo esta devolución que dice qué competencias tiene muy desarrolladas, qué competencias tiene en proceso de desarrollo y qué debe hacer para llevar esas competencias al siguiente nivel. Entonces, el trabajo de desarrollo de talento está muy simplificado gracias a esta herramienta. Definitivamente hay un trabajo que hacer como de pensar hacia dónde quiero impulsar en términos generales el desarrollo de la organización, basándolo o cruzándolo con los objetivos estratégicos del negocio, pero buena parte del trabajo de evaluación, de devolución de resultados hacia los colaboradores y de plan individual de desarrollo ya lo tienen ustedes dentro de la plataforma, por supuesto, de ser parte de esta comunidad y de convertirse en cliente. Contarían con todo el acompañamiento de un equipo de servicio que por lo general siempre les acompaña desde el momento uno hasta el momento Z de su proyecto de desarrollo. Así que no sientan temor porque de pronto toda esta información que hoy les he compartido puede ser bastante, ¿no? Puede ser mucho, pero definitivamente ustedes tendrían con CUDER un acompañamiento 100% durante un año, lo que dure su proyecto de desarrollo. Normalmente un proyecto de desarrollo grande puede durar de 6 meses a 12 meses y tendrían el acompañamiento pleno de un equipo totalmente preparado para asistirles en todas sus necesidades. Entonces, con un reporte del evaluado, entonces en un reporte del evaluado, por ejemplo, tú le entregas al evaluado, el evaluado recibe en su correo cuáles son sus principales fortalezas, qué le motiva, qué le estresa a esta persona, que es muy importante ser conscientes que nos estresa, ¿no? Para evitarlo o para mitigarlo. ¿Qué más nos ofrece, Dome? Si quieres, bájale un poquito. Listo. ¿Cómo actuamos frente al cambio? Eso es muy importante porque hoy día estamos viviendo procesos de cambio muy intensos dentro de las organizaciones y entender cómo nos comportamos o cómo podríamos reaccionar frente al proceso de cambio es muy importante. ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? Si quieres, darle un poquito de zoom para que podamos ver. En este caso específico, las oportunidades de mejora son, podrías postergar o evitar tomar decisiones arriesgadas. Eh, Tú evitas normalmente probar soluciones que no han sido usadas previamente, es decir, evitas el riesgo. Y otra oportunidad de mejora puede ser que cedas fácilmente tu posición si eso te ayuda a evitar un conflicto. Entonces, una persona que evita el conflicto, que le ayuda definitivamente Betty, evita el conflicto,
puede dar una opinión más bien popular por agradar al otro y va a evitar totalmente probar cosas que antes no han sido probadas porque tiene un alto riesgo. Entonces veamos ahora un plan o unas sugerencias de plan de desarrollo. Aquí abajito las tenemos. En función de las características que la persona tiene y lo que puede mejorar, entonces aquí ya les entregamos este plan de acción. Cómo puede mejorar su productividad, cómo puede mejorar la relación con su equipo, cómo puede mejorar la relación con su líder. eh, y en definitiva, eso ya les va dando cómo puede mejorar sus habilidades cognitivas y cómo puede mejorar su gestión emocional. Eso ya le permite a la persona tener una idea clara de cómo puede también movilizar su propia aguja interna en pro de su desarrollo personal. Estas han sido las herramientas que les teníamos preparadas para hoy. Como ven, una cantidad de estadísticas inicialmente, una calculadora de ROI para que ustedes se apoyen y se ayuden a presentar la información a la gerencia general. Y todas las herramientas que tienen a disposición en CUDER que les facilitan muchísimo el trabajo cuando ustedes ya están decididos a dar el siguiente paso. No se olviden de ese panorama que vimos en un inicio, qué pasa si no tomas decisión en torno a desarrollo y qué pasa si sí tomas decisión. Recuerda que hay un montón de impacto económico, pero también hay un montón de impacto humano. Y yo sé que todos ustedes que trabajan en un área de talento humano, les interesa mucho dejar huella y dejar impacto en los seres humanos que trabajan en sus organizaciones. Entonces, la invitación es a que no nos quedemos en el plano de la inacción y empecemos a actuar, empecemos este 2026 por la puerta grande, ayudando a cada una de las personas que están en sus organizaciones a alcanzar su máximo potencial, su pleno potencial, y con ello también impulsemos el crecimiento de los negocios. Les agradezco muchísimo la participación. Gaby va a hacer el sorteo Sí, por porque favor. No se me eso, vayan, todavía no te despidas, Dios mío, que tenemos eso. un sorteo para la gente que se ha quedado. Ah, quédense que ya viene el sorteo Sí, y bueno, de ahí sale un ganador al que vamos a estar felices de acompañar y de servir con todas nuestras herramientas. Así que correcto. gracias Bueno, por llegar. sí, Jen nos mostró prácticamente, o sea, nos mostró las cosas que a nuestros clientes les gusta más. Es bien interesante cuando uno ingresa ya a la plataforma, todo lo que puede tener ahí adentro. Recuerden que siempre van a estar con el acompañamiento de una CAM, una persona especializada en talento humano, no solo soporte técnico, además tenemos soporte técnico, sino que también tendrán una CAM para que les acompañe en todo su proceso. ¿Sí? Bueno, están viendo en pantalla en este momento a todas las personas que están conectadas. Y vamos a hacer el sorteo de una sesión personalizada con Jen, que nos ha regalado unos minutos para que se siente con una empresa y pueda conversar al respecto sobre los planes de desarrollo que puedan tener. Va a ser una sesión one-to-one, así que, bueno, Aleli, por favor, que está por el interno, empecemos a hacer rodar la ruleta. Vamos a ir, chan, 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 chan. Necesitamos un redoble de tambores. Muy bien, Sebastián García. Sebastián García, estás por aquí. Si es que estás aquí, podemos entregar el premio. Si no, vamos al siguiente. Aquí estoy, aquí estoy. Sebastián, tienes una suerte. Bien, Hoy estás. Sebastián, felicitaciones. Felicidades, Gracias. Sebastián. Ya te ponemos en contacto con Jen. Y todas las personas que quieran contactarse con Jen por algún tema, ella tiene su propia empresa. Recuerden, la pueden encontrar en LinkedIn. Les vamos a pasar también su LinkedIn por WhatsApp, perdón, por el correo. Además, recordarles, Jen, ¿puedes presentar la última diapo, porfis? Recordarles unas cosas a todos ustedes, que tenemos un par de sorpresas más. La primera es que les vamos a mandar entre el día de hoy y el día de mañana la grabación de esta sesión, la presentación que han estado viendo el día de hoy y la calculadora de ROI, que le creamos un documento bonito para que ustedes puedan llenar con sus datos de su empresa y puedan ustedes sacar los valores y presentar a dirección y decir, este año sí es el año de desarrollo de esta empresa. Así que les vamos a mandar eso por correo a todas las personas que se inscribieron. Pásale a la siguiente, Jen, porfis. Y les tenemos aquí un par de sorpresitas más. Si alguno de ustedes cumple con los siguientes requisitos, trabaja en una empresa que tenga más de 100 colaboradores
o por ahí tenemos alguna persona que es consultora y que realiza más de 50 pruebas psicométricas al año, tenemos una cuenta gratuita para ustedes. ¿Sí? Una cuenta gratuita con 10 o 20 pruebas QDERT para que ustedes empiecen a vivir la experiencia de QDERT, se hagan su propia prueba, se autoconozcan y luego le hagan la prueba a sus alumnos, le pidan que rinda la prueba a su equipo y empiecen a ver cómo QDERT les va a ayudar a tener la data, esa fotografía que decía Jen, súper necesaria para saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. Recuerden que QDERT aporta muchísimo y significativamente a la selección de talento y también al desarrollo, a la cultura y al liderazgo de sus empresas. Si por ahí, como ya sabemos, tenemos unas personas, entonces, bueno, antes de eso, todas las personas que cumplan con estos requisitos, por favor, escaneen este QR o entren al link que les acaba de pasar a Leli, va directo a WhatsApp de Yadira, así que para que nos cuenten ahí que cumplan esos requisitos y nosotros les activamos una cuenta demo. Y para las personas que sabemos que aquí ya tienen algunas personas una cuenta, que todavía no son nuestros clientes, pero que pues tienen una cuenta porque ya han pasado algunos procesos internos, pues van a tener un descuento de $100 si es que facturan en este mes de noviembre. Simplemente tienen que decirle a su asesor comercial que es momento de que les descuenten esos $100 porque han participado en la masterclass. Así que tenemos descuentos para todos. Y tenemos también el gusto de haberles conocido, de estar en esta masterclass. Así que les agradecemos muchísimo por su tiempo. Yo creo que nos quedamos unos minutitos más respondiendo a las preguntas del chat, Jen, pero no quería dejar esto antes de que la gente se vaya. Sí, claro. Y también nos Bueno, no, quedamos por ahí con... agradecerles a todos también por la atención y por haberse regalado este espacio para planificar, para ganar ideas, para tener una planificación ganadora del 2026. Muchas gracias a todos. Si alguien se quiere quedar por alguna duda puntual que tiene, con mucho gusto aquí vamos a estar unos minutitos más. Y con el resto, muchas gracias. Nos seguimos viendo seguramente en otras oportunidades y muy pronto que se van a convertir en clientes de Coder, seguramente van a tener muchos espacios como este enriquecedores.